Sí, no hay duda de que los temas parciales son múltiples en torno al tema general. Vamos a ver si por lo menos lo dividimos en dos grandes temas para que haya una cierta unidad en la discusión. Una es esta cuestión de cómo aborda el mundo en general, el mundo occidental, el mundo oriental, el mundo desarrollado, el mundo subdesarrollado, este problema. Y una segunda parte que es, por ejemplo, esto es en este caso yo creo lo que más preocupa a Anabel, que es la actitud de la persona, del individuo y sobre todo de la mujer en estos casos, y especialmente en España. Pero vamos a no mezclar los dos temas, si les parece. Yo creo que hay tiempo para tocar las dos cosas. Ana, adelante, que tiene pedida la palabra hace tiempo. Bien. Voy a empezar con la segunda parte, entonces. En relación con Eric, a mí me ha fascinado también cuando estaba sentada aquí pensando en lo que ha dicho Eric. Y cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Porque el hombre en realidad no se atreve a expresar su deseo de sexualidad. O sea, estas olas del mar que van y vienen cada vez que está en la cama con su mujer. En realidad indican, no sé, sexualidad, placer, pero para él las consecuencias no eran agradables, eran unas consecuencias de 9 meses de embarazo. O sea que probablemente aquí muestra una diferencia entre la sexualidad masculina y femenina, puesto que ella es la que a los 9 meses después tenía el niño. Y en mi país ahora tenemos que en realidad compartir esto entre el hombre y la mujer. O sea que hablando de la organización, volviendo al asunto de la organización, nosotros tenemos como solución en mi país una medicina preventiva integrada donde también está el cuidado a la madre y el niño. Pero el personal quizá no tenía la idea o no estaba concienciado para pensar en la mujer como un ser sexual. O sea que los médicos que hablan con la mujer tienen que darse cuenta que esta mujer también tiene una sexualidad, porque normalmente simplemente la tratan únicamente como madre dentro del sistema de salud pública. Y nuestra solución en nuestra organización fue utilizar comadronas como la persona más importante en este campo, como la persona que trabaja en contacto con la mujer. Y yo creo que para nosotros esto ha demostrado ser una buena solución, una buena forma de resolver el problema. Bueno, yo entiendo, por la experiencia mía personal y por los congresos mundiales de sexología, que no ha habido nada más que 4, el último ha sido en Roma, que este asunto ha dado un viraje completo, puesto que ateniéndonos a las estadísticas de la sexualidad en hombres, me referiría a la de España, a la de Francia, a la de Inglaterra, a la de muchos países, puesto que la sexualidad del hombre tiene tendencia a fallar por el surmenage, por el exceso de trabajo, por el pluriempleo, etcétera, etcétera. Hoy lo que se tiende, y sépase que de la concepción antigua de que la sexualidad del hombre era superior a la de la mujer, hemos pasado a que la sexualidad de la mujer no solamente se considera superior a la del hombre, sino que en la vida sexual íntima, en el puro acto sexual, ha de ser la mujer la que de ahora en adelante tiene que conducir este acto. Bien, eso de una parte. Pero al mismo tiempo esto no quiere decirse que entonces ahora vayamos a dar la vuelta a la tortilla, como se dice en España, y abandonemos al hombre. No. El hombre y la mujer considerados como pareja tienen que ir a la seguridad social cuando les atiendan la seguridad social. Que en eso tengo algunas diferencias con lo que ha dicho Cañada, a propósito de lo que dijo antes Mabel. Pero el hecho es que la palabra reciclas, que no tiene una traducción neta al castellano, más bien es palabra francesa, hoy exigimos a las parejas, y digo pareja hombre y mujer, a que cada 4 o 5 años se reciclen. Se reciclen a lo mejor en una cosa tan sencilla como sea, pues variar la postura del acto sexual. Es decir, los ginecólogos, los sexólogos, debemos de tener una sola tendencia, a conservar la vida de la pareja. Y si vemos que la vida de la pareja falla en el aspecto sexual, tenemos que reciclar su vida sexual. Es que no decimos en la enseñanza que tiene que ver una enseñanza continuada, pues bien, en la enseñanza de la sexología tiene que ser continuada. Y amigo Cañadas, y representante aquí de la Administración, yo le tengo que decir que la asignatura de sexología no se estudió ni en mis tiempos, y ya tengo años, ni en ningún tiempo, y he sido profesor de la Facultad de Medicina muchos años. La palabra sexualidad era desconocida en las facultades de medicina. La enseñanza de la medicina social era también desconocida.
Ahora nos encontramos con una plétora enorme de alumnos que, si vemos las estadísticas de los alumnos que acuden a probar el Foreign para irse a Estados Unidos, porque aquí sobran médicos, dicen que sobran, que yo creo que no sobran, y sin embargo nos encontramos con que la enseñanza de la medicina en España está pasando en unos momentos tremendos de crisis. La enseñanza clínica, la enseñanza anatomopatológica y, por supuesto, la enseñanza sexológica, y no digamos la enseñanza de medicina social. De manera que en lo que ha dicho Cañadas tiene mucha razón. Las campañas de vacunación en España han sido efectivas. La lucha contra la mortalidad infantil desde hace 40 años ha sido efectiva, como también que hemos disminuido mucho en relación con Europa las cifras de mortalidad, pero en relación con otros aspectos de la verdadera medicina social y preventiva, salud física, salud social, salud sexual, que yo lo incluyo también, salud física y derecho de la mujer a su propio cuerpo, todavía ni siquiera hemos planteado el asunto. Nada más. Ya hablaré luego de más cosas. Por alusión yo creo que debe contestar Cañada, pero limitándonos a la parte de la medicina preventiva que afecta a lo sexual, porque hoy estamos en este tema. No sí, bueno, lo que yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Sopeña de que efectivamente España está falta de educación sexual y que incluso en los programas de la carrera de medicina, de la licenciatura, no consta esta asignatura. Esta ausencia pues, ha existido también en otros países, no es específico de España. Luego es que se da el hecho de que los problemas del sexo han sido considerados temas tabúes en prácticamente todo el mundo. Quizá nosotros, en el tema de la planificación familiar concretamente, nos estamos incorporando con retraso respecto a otros países. No obstante, yo quiero advertir, porque a veces los sanitarios hemos sido criticados de no haber comenzado antes con el establecimiento de unos centros de la administración sanitaria. No obstante, la administración sanitaria forzosamente tenía que ser respetuosa con las leyes vigentes en el país. Lógicamente había que esperar a que se produjera la despenalización de la anticoncepción para que el Ministerio de Sanidad pudiera poner en marcha unos centros de orientación familiar. Estoy de acuerdo contigo en la falta de educación sexual. Pues objeto de poder sacar una cosa concreta de este interesante tema que aquí nos reúne, yo me permitiría, tal vez por deformación profesional, que me perdonaréis todos, me permitiría haceros una propuesta, y es que mentalizáramos a nuestros diversos organismos y a la Administración de la necesidad de ir a algo concreto, que no sea juego de virutas muy agradable como el que aquí estamos pasando, sino que fuéramos a sacar una concreción de estos temas. Urgir a la Administración y crear conciencia en la sociedad de la necesidad de una ley que pudiéramos llamar de la familia, con vistas a un Ministerio de la Salud y de la Familia como hay en el extranjero en algunos otros países, en la cual ley se contemplasen los diversos aspectos y facetas de la institución familiar en toda su complejidad, desde el niño, aprovechando el Año Internacional del Niño, pasando por la limitación de la natalidad, por la orientación familiar, mejor que planificación familiar, porque orientación familiar, en este caso concreto sexual y de parejas o de matrimonios, es más interesante, llegando a los conceptos de maternidad, no olvidando tampoco una protección a la familia como tal familia y como tal institución social, dejando a un lado ya y periclitando todo lo de familias numerosas, y de esa forma sacar una cosa concreta, que será difícil lograrlo dentro de 8, de 10, de 15 días, pero teniendo en cuenta que así como la medicina preventiva tiene una subdirección general que está representada por el profesor Cañada, aquí presente, y que él mismo reconoce que es preciso y es indispensable el ir formando y ir creando ese ambiente y esa necesidad, vamos a crear esa conciencia para que saquemos una cosa concreta, no dentro de 15 días ni de un mes, pero sí hacerlo prácticamente con atención al niño, con atención a la limitación de la natalidad, con atención al disfrute sexual de hombre y de mujer, con atención a la familia en general, todas las facetas y todos los aspectos que puede tener eso. Y así tendríamos un gratísimo recuerdo de esta entrevista y de este plantel que aquí nos ha traído hoy.
Rami Chabra quiere hablar, independientemente, señor Hueso, de que yo me alegraría mucho que la clave pudiese contribuir a algo en este sentido, pero me temo que no es de aquí de donde salen las decisiones. Esto no deja de ser una tertulia al mayor nivel que podamos, pero supongo que tendrán ustedes congresos, simposios, seminarios y sobre todo administración pública para dirigirse a ella. Pero hacer, yo encantado hacer un ambiente y una conciencia. De acuerdo. Rami Chabra y Anabel quieren hablar. Adelante. Bueno, me parece a mí que hay dos tipos de problemas distintos. De lo que estamos hablando aquí en España o en Suecia, por ejemplo, son los problemas de la sexualidad, los problemas quizás de nacimientos ilegales que se producen, la necesidad de que la mujer tenga una asesoría con respecto a métodos anticonceptivos para evitar abortos o estos nacimientos ilegítimos. En fin, la situación es totalmente distinta en nuestro país. Nosotros tenemos problemas políticos, un dilema político. Estamos teniendo 21 millones de nacimientos y claro, como hay 8 millones de muertes, todavía estamos añadiendo como 13 millones, que es como la población de Australia. Esto lo añadimos a nuestro país y es que no tenemos los recursos para enfrentarnos a esta situación. Y por tanto, en nuestro país tenemos que considerar, no sé, la planificación familiar ha sido una política muy buena, muy interesante desde el año 52. Pero nuestro problema es ¿por qué no se ha enraizado esto más entre la gente? ¿Por qué el 80% de la población en las zonas rurales, por qué siguen queriendo estas familias tan grandes todavía? Y estamos llegando a la conclusión de que hay dos razones para que esto sea así. Uno, la falta de adecuacidad de los servicios que hay. Y la otra podría ser esta idea antigua del desarrollo, que todavía no hemos podido desenraizar esta idea. Se piensa que hay que seguir desarrollándose así, o sea, es una cuestión económica. Y aquí, verdaderamente, el estatus de la mujer es lo más importante. Hay que educar a nuestras mujeres, hay que darles puestos de trabajo y hay que, digamos, mejorar el estatus de la familia, el estatus económico. Y entonces ya habrá un mejor acceso a la planificación familiar, por lo menos una concienciación de que esto existe. Y algo podría hacerse, pero solo si damos estos pasos. O sea que nosotros desesperadamente necesitamos un paquete integrado de servicios, un conjunto de cosas. La mortalidad de los niños es algo que hay que cuidar muchísimo, tiene que descender. Estoy de acuerdo con lo que se dice aquí. Tenemos una mortalidad infantil muy alta nosotros en nuestro país. 125 por 1000 nacimientos, o sea que cada octavo niño que nace para morir. Y en esta situación verdaderamente los niños son como una especie de producto. Los padres tienen niños como si, no sé, como si fuera uno a la tienda a comprar cosas y tenerlas, ¿no? Y no sé, porque como los niños van muriendo, pues luego vienen otros. Esto es terrible, esta forma de ver las cosas. Yo creo que la mujer tiene que educarse porque su salud empeora también por estas cosas y la sociedad no funciona bien de esta forma porque su preocupación de una forma o de otra es tener niños y no niños nada más, sino un niño que sobreviva, un niño que les proteja. Y claro, lo que tenemos es que tener una mayor concienciación de los derechos humanos aquí, una concienciación de los derechos del niño también, de la mujer también. Pero junto con todo esto, lo que tenemos es que hablar de estos derechos económicos también, que hagan posible que la gente tenga acceso a estas cosas, que sea sensata la gente, que sepa cómo utilizar estas cosas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Ahí está el problema. Señora Chabra, usted está planteando un problema naturalmente a contrario de lo que nos ocurre en el mundo de la Europa occidental, por ejemplo, donde el Estado se encuentra con una tasa de nacimiento tremenda. Como usted dice, al final parece que lo que quedaba era 11 nacimientos de más sobre las muertes, 11 millones, mejor dicho, anuales. Y entonces, ¿usted a qué atribuye este problema contrario? Es decir, que el Estado, por un lado, lo que quiere es limitar el aumento de la natalidad, mientras que la familia lo que intenta es tener cada vez más niños. Justo lo contrario aquí. ¿No influye ahí, cree usted, lo moral o lo religioso? ¿Es simplemente el hecho de tener niños para que sobrevivan? En ese marco del paquete de servicios que dice usted que necesitan.
Sí, mucho más que la religión es una cuestión económica. Hay una creencia que creo que se puede sustanciar verdaderamente, que si tenemos más hijos, pues claro, hay más manos en la agricultura, por ejemplo, más manos para trabajar la tierra. Hay esta idea, esta creencia de que sí, hay una boca que alimentar, pero hay dos manos para trabajar. Y esto es terrible visto así, porque estos niños que nacen así dan un cierto excedente a la familia porque son niños que no tienen infancia. Realmente, porque nacen ya como manos para trabajar. Lo que se le da a los niños son cosas mínimas, no los llevan al colegio. Por supuesto, no tienen juguetes. Y claro, el niño en cuanto puede, digamos, tenerse de pie, es que va a trabajar porque ha nacido para eso. El niño realmente lo que tiene es que hacer algo para la familia. Pero al mismo tiempo, la familia tiene un problema real. Claro, si se necesitan, no sé, se han hecho estudios, 4,5 niños, pues para, no sé, para cuidar de un terreno, de un algo que tenga la familia. O sea que la familia tiene el problema igual, ¿no? La mejora de las condiciones de la vida, de la calidad de la vida, es algo fundamental. Pero yo no diría que nosotros tenemos que hacer eso y nada más. No, porque hemos llegado a un punto en nuestra historia, en nuestro país, en el que no podemos permitirnos, como los países en vías de desarrollo o ya desarrollados, no podemos aumentar el nivel de vida y después tener un retroceso de tiempo y automáticamente la gente diga, bueno, voy a tener una familia más pequeña. No, nosotros tenemos que contraatacar. Por una parte, intentar, no sé, dar todos estos requisitos, estas necesidades mínimas que llamamos nosotros, la vivienda, la ropa, el agua que es tan necesaria, por ejemplo, los alimentos, o sea, lo que es básico verdaderamente. Tenemos que intentar que todo el mundo tenga esto, pero al mismo tiempo lo que tenemos es que concienciar cada vez más a la gente de que esto no es posible a menos que se controlen los números. Anabel, ahí el problema al revés entonces. ¿De dónde las decisiones individuales, en este caso familiares, repercuten en todo el cuerpo social, naturalmente? Sí, está claro, pero digamos que yo defiendo aquí la libertad de la persona, la libertad de la mujer a decidir por encima de los problemas que puedan reprimir, o sea, los problemas estatales que se planteen y que puedan reprimir a los individuos de un Estado. Yo creo que si las personas quieren tener hijos, es una maternidad deseada, la mujer debe tener hijos si quiere tenerlos. O sea, yo no estoy de acuerdo con que sea el Estado el que controle la natalidad de un país. Yo creo que debe ser la libre elección de los individuos y, en último caso, de la persona, la que controle, o sea, el derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo. Yo no me quiero meter en problemas que quizás desconozca, pero lo que yo defiendo es el control de la mujer a su propio cuerpo, a la libre elección de la maternidad, que está completamente diferenciada de la sexualidad, o sea, la libre elección de la mujer a poderse desarrollar sexualmente y a elegir la maternidad, porque una maternidad no deseada hace un niño no feliz. Simplemente, Todos quieren hablar, vamos a ir. permiten ustedes, me gustaría, porque me interesa mucho lo que usted nos está diciendo, es que existen evidentemente una relación entre el individuo y la sociedad, es lo que usted está dicho, y esto básicamente hablando de planificación familiar, entonces ya es una cuestión individual. Y entonces a mí me gustaría mucho saber cómo ven ustedes la relación entre la situación de la mujer en España desde el punto de vista de la sociedad y después la planificación familiar. ¿Me ha entendido usted? Me interesa, cuando oímos hablar, por ejemplo, lo que ha dicho nuestra colega de la India, dice que hay factores económicos, morales, todo este problema de que se trata de un país agrícola, lleno de zonas rurales, que necesitan niños porque necesitan manos en el campo para sobrevivir, y después los factores económicos, otra serie de factores superpuestos, o sea que ya no se trata tanto de eso del control del cuerpo de cada uno cuando se habla de planificación familiar. Entonces me interesa conocer su punto de vista. ¿Cómo ve usted la situación de la mujer en España globalmente, es decir, relacionada con estos aspectos y en la sociedad? Vamos a ver. Antes de contestar a Anabel, porque hay una plétora de peticiones de palabra. Hace tiempo ya que Cañada quiere hablar. Vamos a ir. Cañada quiere hablar. Xabra quería responder por alusión antes, y luego Eric y
y llegar ahí. Vamos por este orden y después siguen interviniendo ustedes. Vamos a ver. Yo quería indicar que hay múltiples factores socioculturales que pueden influir en esta aceptación o en esta atracción a la planificación familiar, y que desde luego hay que tener en cuenta que posiblemente las poblaciones en peores condiciones de desarrollo socioeconómico son las más reacias a aceptar los recursos modernos de contracepción. Posiblemente, y tenía mucha razón al exponer las razones que considera fundamentales en su país, antes de pensar en un mejor nivel de vida, en una mejor calidad de vida, se debe tener garantizada la supervivencia. Es decir, los países y los individuos que viven en una situación en que su preocupación obsesiva es sobrevivir, y buena prueba es las tasas enormemente altas de mortalidad infantil, no está pensando en una vida de confort, está pensando sobre todo en sobrevivir. La calidad de vida va a venir después. Y esta es la razón porque además para ellos la supervivencia no solo del niño que va a nacer, sino también incluso de los adultos o de los mayores, está en la mano de obra que esperan tener con ese hijo deseado, cuyas probabilidades de no llegar a cumplir el año de edad son enormes. Respecto a lo que comentaba Anabel antes, es que estoy totalmente de acuerdo que debe ser respetada la libertad de los individuos, hombre y mujer, o mujer y hombre, como prefieras. De hecho, pues esta libertad de los individuos a la planificación de la descendencia ya está recogida pues en la Declaración de Teherán, en la proclamada en Teherán de Derechos Humanos en 1968. Pero el que la Administración, el Estado, se preocupe de abrir unos centros de orientación familiar no es sino para permitir que la mujer sea libre de elegir. Es decir, para tener libertad de elección hace falta un conocimiento previo, porque lo que no se conoce difícilmente se elige. Entonces, lo que se pretende en estos centros, y siempre se procura respetar al máximo la libertad de decisión del individuo, es ofrecerle un abanico de posibilidades, es informarle, asesorarle de todos los recursos que puede utilizar y, en definitiva, es el usuario el que debe decidir por cuál se inclina. ¿Puedo contestar? Bueno, sí, por alusión, como decimos. Bueno, sí, exactamente, por alusión. No, yo creo que he dejado muy claro al principio de intervenir que yo estaba de acuerdo con los centros de control de natalidad y de asesoramiento sexual que corriesen a cargo de la Seguridad Social dentro de un abanico de medicina preventiva. Yo creo que realmente en estos momentos el nombre por el que ha actuado la Administración, ya que está repitiéndolo continuamente, de orientación familiar, creo que es tan desafortunado como el de planificación familiar. Volvemos a lo mismo. Nada más existe sexualidad y control de natalidad suponiendo que la ginecología y la sexología en este país no estuvieran al servicio de la moral y sino de la persona, cosa que no es cierta. Pero bueno, nada más se refieren a la familia. Y yo vuelvo a plantear lo mismo, la procreación se da fuera de la familia y las relaciones sexuales también. Entonces, creo que si estos centros que ha hecho la Administración y que yo desconozco fundamentalmente cómo funcionan, a lo mejor el doctor Sopeña los conoce mejor, vuelven a tener un nombre igualmente desafortunado. Creo que además, como bien ha dicho el representante de la Administración, se tienen que limitar a las leyes que hay en este país. Entonces, tenemos el caso de que se ha hecho una ley, digamos, sobre anticonceptivos, sin embargo, la Administración no está divulgando estos medios anticonceptivos, lo que ya ignoro es si está investigando sobre medios anticonceptivos con respecto al hombre. Lo que sí es claro es que para evitar realidades sociales como el aborto, tendría que investigarse muchísimo en los medios anticonceptivos y una divulgación por todos los medios de comunicación que en estos momentos no se está dando. Eso está claro. Está claro también que estos centros de la Administración, digamos, como se ajustan a las leyes, están ignorando una realidad social en estos momentos que es el aborto. El tema ha salido aquí de refilón en 2 ocasiones y yo quiero dejar una cuestión clara, porque a las mujeres feministas en este país se nos ha acusado sistemáticamente por los medios de comunicación, a los que tenemos tan poco acceso, de que somos abortistas. Entonces yo quiero, ahora que tengo la oportunidad, y creo que se habrá dicho varias veces en otras ocasiones,
que las mujeres pensamos, primero, que el aborto no es un método anticonceptivo, sino que es un mal menor. Segundo, que es una agresión física y psíquica contra la mujer, es una violencia contra la mujer, pero que es una realidad que existe en este país y que hay 300.000 abortos, 1.000 diarios aproximadamente, oficialmente, y 500.000 que se calcula extraoficialmente, y que, por tanto, la Administración debería hacerse cargo de esta situación social, que también es un derecho que tienen las mujeres a su propia vida, a si tienen que recurrir al aborto por una falta de divulgación de los métodos anticonceptivos, por fallos de los mismos una vez utilizados, que tengan la posibilidad de que el aborto sea libre y a cargo de la Seguridad Social con un asesoramiento médico responsable y adecuado. Creo que esto es un factor muy importante que la Administración en estos momentos y debido a las leyes está olvidando. Cañada también por alusión quiere responder. Yo sí puedo responder. Estamos saltándonos el turno de los demás. Lo siguiente lleva en turno, por favor. Muy brevemente a los diversos aspectos, que son muchos, que has tocado. Primero dices que crees que es la Seguridad Social la que debe hacerse cargo. Yo quiero hacer una advertencia. La Seguridad Social no cubre al 100% de la población española todavía y, por lo tanto, sentaríamos una discriminación a esos derechos de los ciudadanos si hacemos depender exclusivamente de la Seguridad Social. Por eso yo me refiero en general a la Administración Sanitaria, que es un término mucho más amplio y que permite proteger a la totalidad de los ciudadanos. Segundo, estoy totalmente de acuerdo en que el término planificación familiar no es muy afortunado, pero esa misma desfortuna se da en todos sitios. El problema es que los nombres se eligen para que la gente se entienda y este es un término sancionado por el uso y admitido en prácticamente todo el mundo. En realidad, aunque llamemos centros de orientación familiar, no es solo a la familia constituida a la que nos referimos, e incluso en esta misma sesión, en varias ocasiones, he aludido a los individuos y a las parejas. Ni una sola vez me he referido a los matrimonios, aunque sí a las familias. ¿Por qué no? Respecto a la divulgación, yo quisiera puntualizar una cosa que creo que es interesante. Yo estoy personalmente convencido y creo que tengo razones y justificaciones para ello, de que la planificación de la descendencia es un derecho que debe ser respetado de los individuos. Que además, para que puedan usar de los recursos actuales en este terreno, hace falta una información previa a la población. Una cosa es la información y otra cosa es la propaganda. Y así como la planificación familiar yo creo que defiende los derechos de los individuos, de los ciudadanos, la planificación demográfica yo creo que atenta contra esos derechos de los individuos. Y en cuanto queremos hacer excesiva divulgación de planificación familiar y hacemos auténtica promoción de la planificación familiar, hacemos propaganda de la planificación familiar, estamos atravesando la frontera y pisando terreno de planificación demográfica. Es decir, estamos forzando a los individuos a que se inclinen en una dirección determinada, quizá a la que a nosotros en ese momento nos interesa. Y eso es atentar contra la libertad de los individuos. Respecto a la investigación en España, que es una pena que no se haga para buscar anticonceptivos que puedan ser utilizados en el hombre, y yo creo que en España no solo no se investiga eso, sino otras muchas cosas dejan de ser investigadas e incluso podría afirmar que en algunos casos prioritarias. Pero otros países están investigando y tampoco han encontrado el procedimiento idóneo, porque tampoco España descubrió la píldora antihormonal anticonceptiva y la está utilizando. Es decir, si otros países ya hubieran descubierto métodos idóneos a ser aplicados en el hombre, los estaríamos utilizando. Vamos a ver. Perdona, luego, no, Anabel, es que sí, pero esto es en contra de los derechos de los demás participantes. Tú lo vas a entender que estás defendiendo los de las mujeres. Eric Rama hace tiempo que quiere hablar, Francisco Villagaray, Hueso y todos ellos, vamos. Luego continuáis el debate si hay tiempo, pero vamos a permitir a todos que hablen. Adelante, Eric Rama. Sí, yo voy a ser muy breve en mi comentario. Me encanta lo que está diciendo Anabel, me gusta mucho su postura.
Por supuesto, yo no quiero luchar con ella con respecto a lo que dice de los derechos del individuo. Todos estamos de acuerdo. Yo creo que cuando algo afecta a la vida de uno, tiene uno que decidirse personalmente. Sí, pero yo creo que esto se tiene que ver también en relación con lo que se ha dicho de los recursos que existen disponibles en un país. Y cuando vemos este problema en el contexto de un país, de una nación, cuando mi decisión empieza a afectar a la vida de los demás, y cómo puedo yo, dejar a la otra persona fuera de mi decisión. No, verdaderamente, esto que ha dicho usted, había un momento en el que todo el mundo se ve afectado. No. Cuando usted hablaba de esto de las fiebres, del paludismo, todas estas cosas, no. Uno no puede decir yo tengo derecho de tener el paludismo. Pues esto es una enfermedad que yo puedo pasar a otras personas. Entonces, las cosas no son así tan sencillas. Cuando hablamos de los recursos, tenemos que considerar que esto es muy importante. Nuestro país, digamos que cada vez se hace más pequeño, podríamos decir, por la cantidad de gente que somos. Y no tenemos que hablar de los recursos solo en un sitio. No, hay una distribución muy desproporcionada de los recursos en el mundo. Y hasta cierto punto los recursos salen de los países más pobres y van a los países más ricos y ahí se acumulan. Y claro, el tener un niño en el oeste, a lo mejor, digamos, puede costar de 10 a 40 veces más en un país rico que en uno pobre. Entonces no podemos justificar la cosa y decir, bueno, usted tiene más recursos, usted tiene más hijos. No estoy de acuerdo con eso a nivel mundial. A menos que tengamos una visión conjunta, no podemos sobrevivir. Tenemos que hacer las cosas de forma colectiva en todo el mundo. La información, la propaganda, lo que sea, todo teniendo en consideración la comunidad, el individuo, el gobierno, pero todo en conjunto. En los organismos gubernamentales hay que pensar esto a este nivel, porque estamos hablando de toda la sociedad. No podemos decir yo soy un individuo y yo me decido. No, es toda la sociedad la que está implicada. Yo quería solo contribuir con dos datos informativos, los cuales espero que uno por lo menos a Ana Belén le interese, que es que yo estoy convencido, aunque no he podido realizar encuestas prácticas al respecto, estoy convencido de que la mujer soviética ha adquirido la dirección de la sexualidad en la pareja desde hace mucho tiempo y por razones notorias. Es que la trágica historia de la Unión Soviética, con revolución, guerra civil, los problemas del NEP, etcétera, hasta llegar a la Gran Guerra Patria con sus 20 millones de hombres muertos, no de hombres, de personas, pero con una mayor cantidad de hombres, llevó a situaciones tremebundas que obligaron a arbitrar soluciones temporales, algunas pintorescas que he leído yo en la literatura, como pues que las mujeres que quedaban en un pueblo se repartían al único cojo que había sobrevivido en ese pueblo. Pero, en fin, sin llegar a esto, estoy convencido de que la mujer soviética lleva desde hace tiempo la iniciativa de la sexualidad y experiencias comparativas en ese sentido, quiero decir, a nivel científico, creo que serían interesantes. Y la otra es que uno de los métodos que permiten y que han llevado a reducir en cierta manera esas cifras enormes de abortos de que hablaba antes, ha sido una verdadera protección eficacísima a la madre soltera y al niño. El niño está en la Unión Soviética por encima de todo, primero porque es un país que adora a los niños. Hay casos curiosísimos, cuando los niños salen a los campamentos, allí los autobuses no se pueden caer al agua porque van siempre escoltados por la policía, un coche a 500 metros, otro a 200, motoristas, etcétera. De forma que a esos autobuses no les puede pasar nunca nada. Pero, aparte de eso, pues hay métodos curiosos. Por ejemplo, la estructura familiar de los mujiks, de los campesinos soviéticos, rusos, de la antigua Rusia, era muy fuerte, y la estructura familiar rusa, de forma que en los apellidos se ha llevado a una clasificación exactísima de la posición de cada persona. Es decir, los apellidos prácticamente son una descripción de la identidad de la persona. Iván, hijo de Iván Ivanovich Kuznetsov, del grupo de los Kuznetsov. Y la mujer, Ivanova, y tal. Entonces la madre, por ejemplo, tiene derecho a elegir, la madre soltera tiene derecho a elegir el nombre que quiera para su hijo. Teóricamente le podría poner Leonid Ilich Brezhnev si quisiera, teóricamente, legalmente. De modo que no puede haber jamás ningún tipo de discriminación por esta razón. Serán dos pequeños datos informativos que quizá contribuyan. Sopeña y luego Hueso. Y luego Chávez. Bueno, yo precisarlo más rápidamente algunos conceptos. Yo preguntaría a los colegas que hay aquí extranjeros, si, por ejemplo, ya llevamos en la India, parece que 3 millones de esterilizaciones mediante la vasectomía, esto corresponde
a que el hombre indio quiere ocupar su verdadero lugar para evitar que todo el control de la natalidad caiga sobre la mujer, o responde a que el Banco Mundial, que yo creo que es lo cierto, preconiza las vasectomías porque es un medio quizá que resulta más sencillo, más barato y además de una efectividad duradera. Eso es una pregunta. Segundo, en efecto, yo creo que estamos, sobre todo en los países y en la parte de la India donde haya religión católica y donde haya religión musulmana, y estamos interfiriendo en la libertad de todos esos pueblos. Ahora, yo diría, con la frase, y no quiero repetir de quién, ¿libertad para qué? Es que podemos dar libertad, y en eso difiero de Anabel y difiero de Cañada, podemos dar libertad a pueblos que, viendo sus curvas de natalidad, sabemos que en el año 2000 va a haber 7.500 millones de habitantes, que en donde ahora viven 2 personas va a tener que vivir 3, que en el momento actual solo el 16% de toda la tierra está cultivado, que no se va a cultivar, que lo que quiso, me parece que el senador McNamara, que cada país desarrollado dejara el 4%, nada más el 4% de la renta nacional para los países subdesarrollados. ¿Se van a verificar todas estas cosas? Yo creo que de momento tendríamos que prescindir de las libertades personales, de las libertades de la pareja, y a estos países. Si en el mundo occidental hay un 0,8 de natalidad y vamos a un país de viejos, dentro de 10 años Alemania será un país de viejos, y en el año 2000 España va a ser un país de viejos, sin los recursos que tiene Alemania, ¿cómo no vamos a atender a estas cifras? No tenemos más remedio que preconizar, y además yo creo que la Organización Mundial de la Salud sabe más que nosotros, y vamos a dejarnos de términos semánticos, si planificación o no planificación, control de la natalidad a nivel de pareja y planificación a nivel de Estado. Cada país debe tener, y me parece que España lo tiene firmado, un organismo de orientación demográfica. Aquel país que tiene poca natalidad tenderá a aumentarla, y aquel país que tiene mucha natalidad no tendrá más remedio que su natalidad baje. Porque si no, en los matrimonios de 10 hijos se nos morirán 8. En el tercer mundo, y yo me lo conozco todo, me conozco África y me conozco Centro y Sudamérica, hay un 70% de analfabetos. ¿Podemos darles libertad para que elijan medios de control de la natalidad? Yo creo que en el momento actual no. Todavía tenemos hasta un 80% en algunos países de hijos que todavía se llaman allí ilegítimos. De manera que no tenemos más remedio, y así lo preconiza la Organización Mundial de la Salud. Control, planificación, y dentro de estas 2 palabras está la orientación sexual, la información y el hacer accesibles todos los medios de control de la natalidad al pueblo. Porque si admitimos que todos los medios de control de natalidad casi en su 90% han recaído sobre la mujer, es decir, que hoy 28 de abril habrá 80 millones de mujeres en el mundo que toman pastillas, pero ya hace 10 años los tomaban 200 millones de mujeres. ¿Por qué? Pues porque en parte el hombre, y esto yo tengo experiencia de charlas a los emigrados españoles que están en matrimonios mixtos, porque la mujer suiza y la mujer alemana y la mujer francesa casada con un español le dicen: yo tomaré pastillas 2 o 3 años anti-baby y dentro de 3 años tú te haces la vasectomía si no hay divorcio. Nos extenderíamos en el divorcio y en los problemas de los matrimonios mixtos, pero en fin, yo no quiero ahondar en ello. Dispositivo intrauterino. ¿Por qué han disminuido, he dicho antes, estos millones de mujeres que toman píldoras? Porque ya me parece que en Francia se llevan 1,5 millones de dispositivos intrauterinos, en Alemania 2 millones, la experiencia que nosotros tenemos en el centro son de unos 40 semanales, y no se ha dado la información debida. No se ha dado una información sobre las ventajas y los inconvenientes de este método. Ni siquiera se ha informado a la población católica de qué problema de conciencia les pueden dar esto. Es decir, información y, a mi juicio, poner a disposición de todo el mundo todos los medios de control de la natalidad. No quiero seguir. Lo que está diciendo Ángel Sopeña sobre el control de la natalidad y el envejecimiento en el mundo occidental es realmente alarmante. No es solo todo lo contrario, el crecimiento de la natalidad en países como la India, por ejemplo. Yo tengo unos datos que son ya un poco viejos porque son del 74, donde explica, por ejemplo, entre otras cosas, el decrecimiento de la natalidad en Alemania, donde, como decía antes, puede pasar en 10 años a tener 10 millones menos de habitantes, es decir, que está en decrecimiento la población. Además, en Alemania del Este también, que tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Por ejemplo, en Alemania del Este, es un país, por lo tanto, que está tras el telón de acero, tras el viejo telón de acero. De 17 millones de habitantes en el 74,
solo nacían 180.000 niños al año, en aquel año naturalmente, y el gobierno ofreció 26 semanas de embarazo completamente pagadas y un año sabático, con una percepción del 75% del salario de la madre por cada hijo nacido después del primero, lo que ha hecho aumentar un poquito el índice de natalidad. Otras cifras también del 74 sobre el envejecimiento de la población en el mundo desarrollado. Unos 20 millones de estadounidenses son mayores de 65 años. 1 de cada 4 votantes franceses sobrepasa esos mismos años, 65 años. En Gran Bretaña hay 8,5 millones de jubilados y 3 millones de españoles ya han cruzado el umbral de la vejez. Todos datos de 1974. Quiere decirse, por lo tanto, que el problema es lo mismo de complicado en los dos mundos, solo que en proceso inverso, naturalmente. Y ahora seguimos el orden. Señor Hueso y señora Sciabra. Muy brevemente, mi intervención no para controvertir la postura, que me parece lógica en ella, de Anabel, sino para que quede constancia en esta reunión que hay alguien que se opone completamente a la tesis por ella sustentada en pro del aborto. Yo, en representación de muchas mujeres españolas que no están aquí y que me honro en representarlas sin que ellas me lo digan, y de muchos hombres que no están aquí tampoco, propugno en contra del aborto por entender que será un mal menor por fracaso de los medios anticonceptivos. Es una definición y un criterio, pero yo mantengo el criterio y la opinión de que el aborto, mientras no se demuestre lo contrario, es un crimen después de la concepción. Nada más. Quede claro. Bien, la postura. Señora Sciabra, después Anabel, y después Ana, perdón, que había pedido la palabra. Señora Sciabra. Bueno, hay varios puntos que han surgido y que yo pienso que son sumamente interesantes. Pero simplemente quería reflejar primero el último punto, el aborto. Yo comparto con usted la preocupación sobre el uso indebido del aborto, porque pienso, como también Anabel ha dicho antes, que el aborto es una violencia, la última violencia en el cuerpo femenino, pero es, sin embargo, un derecho fundamental que debe de tener, puesto que ella debe de poder controlar su propio destino, en primer lugar y ante todo. O sea, que diría lo mismo que los franceses, que defendemos a muerte el derecho de la mujer de que lo pueda tener, pero también defendemos el derecho a que tenga suficiente educación para no necesitarlo. Yo creo que este es un asunto muy complejo. ¿Qué derecho viene primero? ¿El derecho del feto que todavía no ha nacido o el derecho de la mujer cuya vida va a ser destruida? O incluso vamos a ir un poco más lejos y vamos a decir, o el derecho del niño cuando venga a este mundo en unas condiciones desfavorables. Yo pienso que el derecho más fundamental de ese niño es nacer de una forma en que se le quiera, se le espere, se le dé amor y afecto, y por lo tanto yo apoyo el aborto en este caso. Desde el momento de la concepción está reconocido que hay un alma y que por lo tanto hay un ser. Desde el momento de la concepción. Bueno, esto quizá es un argumento teológico. No. Un argumento social. Pero existe el derecho de la mujer para decidir por sí misma lo que va a hacer con su vida, porque ella ya es un ser consciente, adulto, que tiene que tener control de su propio destino. Y no se puede tratar de someter a esta mujer y también estos derechos de ese niño que no ha nacido, cuyos derechos usted pretende proteger, a una vida desgraciada. No, por Dios. Bien, aquí evidentemente las condiciones van a ser absolutamente contrarias, no ya contradictorias. El tema del este es uno de los temas. Ya en la clave en otros programas, pero un segundo, señores, es que el tiempo se nos está acabando. Y, desgraciadamente, pues ustedes pueden seguir y aprovechar el tiempo como quieran, pero aquel del que disponemos. Tenemos que pasar inmediatamente a los espectadores. Procuren ser lo más breves que puedan en las respuestas y procuraremos, si nos quedan unos minutos después, que ustedes completen aquello que les ha quedado por decir. Pero realmente estamos en los últimos minutos. Vamos a ver, Joaquín Luis Jiménez, cómo andamos de preguntas y adelante. Lo más breve posible las preguntas y lo más rápido, para que ellos respondan también lo más rápido posible. Sí, José Luis, queda poco tiempo y como ha habido muchas preguntas muy directamente relacionadas con la píldora, todas ellas del tenor siguiente, por ejemplo, la píldora al actuar como un pseudoembarazo produce algún trastorno en los procesos de la menstruación o es propensa a la obesidad a las personas que toman la píldora. Para unos médicos dicen que sí a la píldora y otros que no. ¿Durante cuánto tiempo puede una mujer tomar una píldora? ¿Se puede tomar la píldora teniendo varices, etcétera? Yo creo que son todas ellas como si fuera esto un consultorio médico, pero para no defraudar a nuestros espectadores que han hecho estas preguntas, quizás el doctor Sopeña
debía resumir muy claramente y en pocas palabras las consecuencias que tomar la píldora tiene para la mujer y en qué casos la mujer puede o no puede tomar la píldora. ¿Se puede resumir eso, doctor Sopeña? Y si hay alguien que esté muy en contra de la opinión de que manifiesta el doctor Sopeña, puede manifestarlo también. No, vamos primero a oír eso. La píldora, si he dicho antes que la están tomando hoy 80 millones de mujeres y hace 10 años 200 millones, quiere decirse que no puede producir ningún efecto secundario, salvo que la mujer o adquiera la píldora sin el consentimiento médico o que no se someta cada 3 meses a un chequeo normal, pudiéramos decir, y cada 4 años a un chequeo. ¿Cuándo tendremos que suspender la píldora? Pues en todas las afecciones. Supongamos que tenemos aquí ahora una mujer de pie y desnuda. Si tiene dolores de cabeza o trastornos de la vista, no le podemos dar la píldora. No le podemos dar la píldora si tiene supuraciones de oído. Sepamos que su dentadura puede calcificarse, que en el cuello le puede aumentar el tamaño del tiroides, que si es tuberculosa, como la píldora lleva un estrógeno activo, no puede tomarla. No puede tomarla si tiene una lesión de corazón, o de hígado, o de riñón. No puede tomarla si tiene algún trastorno en la crisis sanguínea, sobre todo en la circulación. Ya se ha hecho una estadística y se ha dicho, mujer de más de 35 años, tomando píldora y además fumando, tiene más riesgo de tromboembolismo. Si toma la píldora contra su voluntad, su cuerpo puede estar sano y sin embargo tiene que ir al psicólogo. Aunque la tome por su propia voluntad, al cabo del tiempo tiene trastornos en su sexualidad y tiene trastornos en su ciclo menstrual, y en el consultorio donde va o en el centro donde va la tiene que atender el sexólogo y la tiene que atender el psicólogo. Es decir, puede producir todas las enfermedades o aumentarlas y no puede producir ninguna. Se supone que no vamos a dar en una diabetes o cualquier enfermedad del metabolismo a una enferma muy gorda, se supone que no le podemos dar la píldora. Ahí es donde está precisamente la información y el poner a disposición de toda pareja no la píldora, sino toda una gama de medios anticonceptivos. Ahí está la equivocación de que en las últimas Cortes un día se hablara tangencialmente de la despenalización de la píldora y no se hablara durante una semana de todos los medios de control de la natalidad, y, querido Hueso, que no se hablara también del aborto. Porque si admitimos, fíjate bien, si admitimos que 40.000 prostitutas en España abortan todos los años, si admitimos que 20.000 matrimonios, muchos de ellos con una boda católica, también abortan, y el resto es en mujeres solteras, quiere decirse, y permítenos que por lo menos admitamos primero el problema, como debemos de admitir que existe cáncer. Segundo, que admitimos qué tipo de población es la que se provoca el aborto, y permitirnos también pues que empleemos todos los medios, como yo decía en mi primera intervención, de control de la natalidad y de planificación familiar para hacer medicina social y preventiva y evitar el número tan espantoso de abortos. 50 millones en todo el mundo y de 300 a 400.000 en España. No digo más. Vale, Anabel, yo quería decir una cuestión muy breve y viene en relación con la contestación que yo quería haber dado antes al señor Cañada y que no he podido dar, que es que todas estas preguntas responden precisamente a una falta de divulgación de los métodos anticonceptivos y de para qué valen y cómo se deben utilizar. Entonces, cuando yo hablaba de divulgación, no hablaba de propaganda. No es lo mismo explicar para qué valen las cosas que hacer propaganda de marcas determinadas. Los medios de comunicación, como es la televisión, se podrían utilizar para explicar las ventajas e inconvenientes de los diferentes métodos anticonceptivos que hay. Al margen de que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que se hiciera propaganda de marcas determinadas diciendo los milagros que seguramente no cumplen. De acuerdo, más preguntas, por favor. Sí, señor Hueso, ¿cuál es exactamente la postura oficial actual de la Iglesia Católica respecto a la vasectomía, la píldora masculina y femenina, el coito interrumpido y los preservativos normales? No soy yo autoridad para representar y contestar en nombre de la Iglesia, porque no pertenezco a ella sino como militante solamente, ¿verdad? Pero respecto a eso, la doctrina de la Iglesia está clara y terminante. Máxime, las leyes permisivas de los anticonceptivos, yo recuerdo siempre la frase del Papa Pablo VI, que decía que la paternidad responsable lleva a la autorización y consentimiento de la limitación de la natalidad en casos concretos y determinados, entre ellos comprendiendo y apreciando bien el bien que se puede ocasionar a los niños y a la pareja, comprendiendo bien las circunstancias
de carácter material y social que pueden aconsejar o inducir a esta limitación de la natalidad. Pero respecto al criterio católico, todos nosotros debemos conocerlo. A propósito de esto, no ha salido durante el coloquio, señor Ram, porque no ha habido tampoco oportunidad, pero iglesias también cristianas, no la católica, sin embargo han sido mucho más permisivas también en lo del control de la natalidad. Por ejemplo, la anglicana. ¿A qué cree usted que se debe eso? En las enseñanzas bíblicas se habla de la vida abundante, la vida rica. La vida abundante no quiere decir niños abundantes, ¿eh? Es una vida plena la que debe uno tener. Esto es la idea de abundante. Yo creo que esto se entiende muy bien entre las personas de la Iglesia hoy día. Pero yo tengo que decir que esto no ha sido fácil, por supuesto. Este proceso ha sido complejo, ha habido mucha resistencia al respecto. Pero los obstáculos no han desaparecido del todo, aunque sí ha mejorado la situación. Pero este problema cada vez se ve más en términos del desarrollo de una familia. O sea, la salud de la familia, la salud de la comunidad, como decía yo antes, la salud de la congregación y su desarrollo. Todos los factores desempeñan un papel importante y no solo un aspecto de la planificación familiar. Por tanto, yo creo que no sé, que ha habido aceptación, no solo eso, sino que también una promoción por parte de la Iglesia al respecto. Sí, señor Peña, es que no conviene que respondan todos a todas las preguntas porque es tremendo. Pero bueno. Amigo Hueso, si tú sigues exclusivamente las indicaciones de Roma, son exactas a las que tú has dicho. Vete a los medios donde hay misioneros y misioneras, donde el 90% de la gente muere sin asistencia médica, donde hay un médico por cada 200.000 habitantes, y entonces verás a los misioneros y a las misioneras, al mismo tiempo que las vacunas y la medicina preventiva que pueden hacer, también suministran y dan información sobre medios anticonceptivos. Perdón, eso estaba implicitado en lo que yo indicaba que dijo el Papa, teniendo en cuenta las circunstancias de carácter material y social del ente en el cual se desarrolla esto. En las misiones ya sabemos que tienen un concepto completamente distinto al régimen y a la sociedad occidental. Bien, señores, disponemos, insisto, de muy pocos minutos. Joaquín, por favor, preguntas a un solo invitado cada vez para que nos responda él y no todos al tiempo, si no, no hay manera. Para nuestra invitada, la periodista de la República de la India, Rami Chabra, ¿en cuántos países del mundo se practica una política de planificación familiar obligatoria y de qué signo? No creo que ningún país tiene una planificación familiar obligatoria. Yo creo que China es la que se encuentra más cercana a esto, quizá porque ahora se ha determinado que únicamente puede haber un hijo por familia en los próximos 5 años. Pero en realidad se trata de una sociedad muy distinta. Y en la India, y ahora tengo que aclarar la pregunta que se me hizo desde el comienzo del programa, en la India, en el momento actual, no hay absolutamente ninguna obligatoriedad. El nuevo gobierno ha hecho un punto fundamental de su política, que el programa va a ser promocionado sobre una base totalmente voluntaria. No hay el menor elemento de obligatoriedad, pero sí lo ha habido antes durante, por ejemplo, el gobierno de la señora Gandhi. Y la esterilización obligatoria como tal nunca se legisló en la India, ni siquiera en aquel momento. Se habló de la posibilidad de tomar esta medida, pero de hecho lo que existía era una política de población muy clara y lo que falló fue su puesta en marcha en ciertos estados del país, porque algunos de los oficiales de los distintos estados fueron quizá excesivamente entusiastas en alcanzar sus objetivos y ellos fueron los que hicieron esto obligatorio, y esto ocurrió en algunas pocas zonas del país y hemos tenido unas comisiones de encuesta que han ido a estas
zonas del país y se ha comprobado que se realizaron aproximadamente 8 millones de esterilizaciones, de las cuales 1,5 millones fueron contra la voluntad de los interesados. Pero esta no es la política del país, esto simplemente ocurrió porque había habido una mala interpretación de cuáles eran las directrices del gobierno a algunos niveles. Pero yo personalmente, como individuo, me preocupo mucho de este tema de la planificación familiar y pienso que existe necesidad de que tengamos un debate abierto una vez más en mi país. O sea, que no tiene que estar simplemente dentro de la ley, pero sí tenemos que hasta cierto punto incitar a la gente a que vaya en alguna dirección. O sea, cuando hablo de alguna política no quiere decir que tengamos que arrastrar a la gente a la sala de operaciones en contra de su voluntad, pero sí tenemos que informar a la gente para que voluntariamente vengan allí. Y entonces tenemos que darles un incentivo suficientemente importante como para motivarles. Bien, yo creo que está suficientemente respondida la pregunta. ¿Más preguntas, Joaquín, por favor? Anabel González. ¿Son útiles, constructivos y favorecen al bien general los tan leídos consultorios sexológicos de revistas internacionales recientemente publicadas en castellano en España? Bueno, realmente yo no conozco muchas de estas revistas, pero algunas que he leído pues no me han parecido ni científicas, ni que defiendan la libertad de la mujer, ni que hablen, digamos, en un derecho de libertades personales, sino que más bien me parece que son revistas que responden a problemas sexuales que tienen las personas y que están mal contestados, o sea, que no dan soluciones de tipo científico, de una sexología puesta al servicio de la persona, sino más bien de una sexología puesta al servicio de la moral. No sé, puedo equivocarme y puede ser que haya revistas que a lo mejor el doctor Sopeña conoce mejor que yo, que realmente gocen de una sexología que realmente responda a los derechos de la persona. Yo realmente las que han caído en mis manos han sido muy desafortunadas. Yo digo que cualquier consultorio escrito no puede igualar nunca al contacto personal pareja médico, pareja sexólogo o pareja psicólogo. Nada más. Otra pregunta, por favor. Para el doctor Cañada, ¿por qué no está permitido en España el ligamento de trompas y la vasectomía y sí los anticonceptivos? El problema es que pasamos de una situación en que prácticamente todos estos recursos actualmente más utilizados en el mundo estaban prohibidos a dar unos primeros pasos. Se modificó el artículo 416 del Código Penal que prohibía la utilización, la prescripción, la venta, divulgación, etcétera, de anticonceptivos en general, de cualquier medio o medicamento anticonceptivo. No está generalizada ni mucho menos la ligadura de trompas en España, pero es que quizás se vea afectada por otros artículos que hacen referencia a mutilaciones en el organismo. Eso de momento sigue así y es posible que cuando se vea, como ocurrió con los anticonceptivos, la necesidad de que eso sea derogado o modificado, el país tiene establecidos ya unos sistemas democráticos para la modificación de la legislación vigente. Joaquín, vamos con las últimas preguntas que establecemos. 4, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cuántas podemos todavía pasar, si 4. A ver, muy rápido. Para el doctor Cañada, ¿receta y paga la Seguridad Social anticonceptivos cuando la mujer tiene una necesidad grave de ellos? La Seguridad Social carga con la prescripción de anticonceptivos siempre que haya una razón clínica o social, es decir, cuando sea por indicación médica o social, y así se dice en el decreto que estableció los servicios de planificación familiar. Aun en aquellos casos en los que no cubra el costo de los anticonceptivos, sí se hace cargo de todos aquellos servicios que hay que prestar a la mujer para garantizar la protección de su salud. Es decir, es el reconocimiento ginecológico, es los controles permanentes o periódicos, etc. Todo es totalmente gratuito. Otra pregunta, por favor. Francisco Eguía Garay. 2 preguntas. Como testigo de excepción de la vida cotidiana soviética, ¿cómo calificaría la política familiar en la URSS útil para la comunidad o bien manipulada en función de una determinada educación política?
Bien, esta pregunta es muy difícil de contestar porque la misión del informador no es dar opiniones, sino dar información. En todo caso, yo creo que, dadas las necesidades objetivas que actualmente tiene la Unión Soviética, se señala la tendencia que había indicado ya antes a lograr un aumento de la natalidad, o por lo menos a que deje de continuar esa tendencia al crecimiento cero, y que en este sentido pues es útil para los intereses de la comunidad soviética, que, como he dicho antes, padece un verdadero problema trágico de vacío de población al lado de una presión enorme al otro lado de las fronteras. Otra pregunta, por favor. Rami Chabra. ¿No es verdad que la píldora masculina no sale al mercado porque a las multinacionales que fabrican las píldoras femeninas no les interesa? Desgraciadamente, la píldora masculina todavía no está muy perfeccionada. Hay mucha investigación al respecto. China dice, por lo menos, que tiene o que ha aislado un producto de un algodón, y que parece que sí, que probablemente sea un buen contraceptivo para los hombres y que va a salir al mercado, pero aparte de China nadie parece que la haya conseguido todavía. Pero creo que lo que es importante es que hay un método, que es la vasectomía, que es un método muy eficaz, muy sencillo y muy económico, y no creo que hablemos de ello lo suficiente. Antepenúltima, por favor, Joaquín. Bueno, pues entonces hay que hacer una labor de selección difícil. Vamos a ver. Rápidamente. Doctor Sopeña, ¿cómo ha sido calculado el número de 300 o 400.000 abortos que ha mencionado que se producen en España anualmente? Pues porque un compañero de algunos de los que estáis aquí, José María de Leito, que además de matemático es periodista y matemático, no ahora, sino en tiempos de gobierno franquista, cuando estaba de fiscal general el señor Herrero Tejedor, que luego fue ministro y, como sabes, murió en un accidente de automóvil, pues ya se hizo este cálculo. Por eso yo he citado antes las cifras. Se hizo el cálculo de unas 40.000 prostitutas, 20.000 matrimonios y el resto en mujeres jóvenes. Y te voy a decir hasta las cifras. Se hizo entonces, en el año 73, un mínimo estadístico de 80.000 y un máximo de 112.000. Pero es que entonces tenemos ya cifras estadísticas de Francia, de clínicas de Francia, de Holanda y sobre todo de Inglaterra, en que se ve cómo, a medida que se liberaliza el aborto en muchos países, va disminuyendo la cifra de asistentes mujeres a Inglaterra, y en cambio cómo va aumentando la cifra de España. Cifra de 10.000 españolas en solamente una clínica es una cifra ya muy corriente por año. De manera que es muy posible que, en efecto, el 18% de los nacidos vivos pues sean abortos. Penúltima, por favor. Bueno, quizás para todos nuestros espectadores, ¿podrían resumir las líneas programáticas de los distintos partidos políticos españoles más importantes en el tema concreto de la planificación familiar? Bueno, yo la pasaría por alto porque no creo que nadie aquí tenga autoridad para interpretar a los partidos políticos y sobre todo españoles. Quiere decir que los extranjeros menos todavía. A una pregunta anterior diciéndote lo siguiente. Píldora para hombres, muy difícil, porque el ciclo de espermatogénesis del hombre es continuo desde los 14 hasta los 80 y tantos años. Ciclo de la mujer es cada 28 días, ciclo, ovulación, menstruación, y es mucho más fácil. De manera que se está viendo ahora, partiendo de la idea y de que se sabe de que el diabético es estéril, pues de azúcares halogenados administrados diariamente puedan no interferir en la vida sexual, ni interferir en la erección, y que, sin embargo, supongan una infertilidad del varón. Ten en cuenta también que ahora se está investigando si en el semen del hombre, al separar los espermatozoides masculinos y femeninos por su peso molecular y por su motilidad, seleccionar e inyectar solamente, y se va a hacer en Alemania, con espermatozoides masculinos. No se hace más que seguir la política en tiempos de los mandarines chinos. Se mataban todas las niñas, que ahora, hasta el último gobierno chino, estas últimas directrices, se prohibía la vida sexual primero hasta los 21 años y luego hasta los 24, salvo en casos muy limitados en las comunas. Es decir, se tiende a disminuir el número de mujeres o el número de niñas que nazcan. Nada más. La última, Joaquín, por favor. Bien, entonces para Anna Olson, que no le hemos hecho ninguna pregunta. ¿Se autoriza y practica la vasectomía en los países escandinavos?
Sí, la autorizamos y se practica, pero un porcentaje muy reducido utiliza este método. Simplemente unos pocos miles de hombres. Probablemente son las mujeres las que utilizan más. El 70% de las mujeres fértiles en Suecia utilizan algún método anticonceptivo. Bien, es el momento si alguien tiene que añadir algo brevemente, algo importante que haya quedado. Yo quisiera aclarar, se ha mencionado últimamente en varias ocasiones la vasectomía. La vasectomía es un procedimiento que indiscutiblemente ofrece garantías, pero tiene un inconveniente, es uno de los procedimientos irreversibles. Irreversibles en general, es decir, en algún caso excepcionalmente se podría hacer la reconstitución del conducto eferente, pero en general es irreversible. Sí, Sopeña quería decir algo, me parece. Sí, que también tiene el inconveniente de que en cierto modo discrimina a la mujer porque el hombre vasectomizado, como en algunos sitios, que lo llevan con una medalla en la solapa, es el hombre preferido por las mujeres. Señora Sciabra. Sí, lo que se decía de la vasectomía yo creo que tiene una ventaja muy importante. Es un método estupendo y es muy definitivo. La mujer tiene que tomar estos anticonceptivos o utilizar un dispositivo. Hay problemas de hemorragia, cosas de este estilo. La píldora puede tener efectos secundarios. No es una cosa que se pueda utilizar indefinidamente. O sea que la vida reproductiva de la mujer también es larguísima. Todos estos métodos tienen algún punto flaco. Si en algún momento la mujer tuviera, no sé, una participación, ha tomado estas píldoras o algo en un momento, luego han tenido unos hijos, ahora es el momento en que el hombre puede, no sé, participar y, no sé, someterse a esta vasectomía y así se equilibra la cosa. Todo en orden, todo claro. Ya sé que todo insuficiente van a decirme, pero en el tiempo sí que nos hemos excedido como de costumbre. Bien, ya saben ustedes que no hemos pretendido más que informar. Como decía hace un momento nuestro compañero Francisco Villagaray, la misión del informador es informar. La opinión queda, como siempre, para ustedes. Supongo que ya a estas horas habrá discusiones en las respectivas casas y nos alegra que las haya, porque es señal precisamente de que la cuestión interesa y de que se lo toman ustedes seriamente, como nosotros también. Lástima que no dispongamos de más tiempo, lástima, señor Hueso, que lo que aquí se habla realmente no produzca ninguna consecuencia, pero en cualquier caso puede producir la consecuencia de una toma de conciencia importante. Eso sí es importante. Hay personas que siguen muchísimo más la clave que nosotros mismos todavía. Hay realmente entusiastas. Y tampoco negamos que también hay críticas censoras de la clave. La verdad es que casi siempre son excesivamente incluso elogiosos para nosotros y algunos que lo siguen en verdadero detalle. Por ejemplo, ha habido como 7 cartas recordándonos que hoy era el programa número 100 de la clave. Ustedes acaban de ver el programa número 100. Nunca creímos que íbamos a llegar a los 100 programas y efectivamente nosotros teníamos previsto celebrarlo con ustedes que lo han hecho con nosotros y que lo han hecho posible. Pero es el número 100 de 2 fases de la clave, una primera parte que duró 12 programas, una programación trimestral menos un programa prohibido, y después fue prohibido toda la clave. Después ya vino otra época más, digamos, más progresista, más liberal en este país, es la que estamos viviendo, y la clave entonces ha durado ya 80 y tantos programas. Vamos a dejar a ver si conseguimos poder celebrar los 100 programas de esta segunda parte, es decir, de los programas seguidos de la clave. Entonces lo celebraremos con todos ustedes, incluidos los que nos han escrito, y esperemos que alguno de ellos esté con nosotros aquí para contar, incluso para criticar, no para alabar, para criticar seriamente, a favor y en contra, qué es la clave. Ya saben ustedes que la próxima semana, también para informar, hablaremos de crisis de cine. Creo que es muy aguda, especialmente en España en estos momentos. Por favor, no llamen demasiado intentando intervenir en el programa, ¿no? Tenemos más que las plazas, ustedes las ven limitadas, sitio para un productor, sitio para un director, sitio para un guionista, sitio para un actor, es decir, todo el abanico de la industria del cine y prácticamente todos nuestros invitados han cubierto ya a estas alturas las plazas que disponemos. De modo que esperemos haber podido seleccionar bien y si no podemos es que no sabemos hacerlo mejor. Hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes por su intervención y por la suya, naturalmente, hasta entonces. Muchas gracias de nuevo.